Perú. Miércoles 21 de enero de 2026. Hoy, en nuestro análisis, remates de propiedades en Chiclayo por deudas hipotecarias, notificaciones de la aduana en Iquitos a infractores, una convocatoria para mejorar una escuela en Arequipa con inversión privada y cómo ciudadanos y empresas utilizan la ley para corregir desde un apellido hasta impugnar normativas del Estado. Empecemos por algo que golpea en el centro de la estabilidad de una familia, la posible pérdida de una casa. Tenemos un aviso de remate público para 2 departamentos en Chiclayo en la avenida Sesqui Centenario. Se trata de una ejecución de garantía hipotecaria. Exacto. Es el resultado final cuando un crédito hipotecario no se puede seguir pagando. La entidad financiera, que en este caso es un patrimonio en fideicomiso, activa el mecanismo para recuperar su inversión a través de la venta forzosa. Pero lo interesante aquí es el procedimiento que se detalla. Para cada departamento, el aviso establece 3 convocatorias, o sea, 3 intentos de venta. Y los precios son una montaña rusa descendente. Para uno de los departamentos, el 402, la tasación oficial es de poco más de $62,000. Ajá. Pero la primera convocatoria no parte de ese valor, sino de $41,500. Ya son 2/3 del precio. Si no se vende, la segunda baja a $35,000 y la tercera se desploma a menos de $30,000. Uf. Es una caída de más del 50% sobre el valor original. Es una medida, digamos, desesperada, para asegurar la venta a cualquier costo. Es una estrategia agresiva, sin duda. La ley permite estas rebajas sucesivas para incentivar la aparición de postores y evitar que el proceso se declare desierto una y otra vez, lo que genera más costos. Entiendo. Pero si miramos más allá de los números, fíjate que hay un detalle clave que revela una historia mucho más compleja. La hipoteca original sobre los 2 inmuebles es por más de $122,000. Y además, uno de los departamentos tiene una anotación de embargo preventivo de otro acreedor, el banco Banfip. Ahí es donde la cosa se enreda. No es una simple deuda con una entidad. Para nada. Es una red de obligaciones financieras. Pero, a ver, ¿qué significa eso en la práctica para este remate? Si alguien compra la propiedad, ¿hereda también la deuda con Banfip? ¿Y quién cobra primero? Esa es la pregunta del millón para cualquier postor. Aquí entra a jugar el concepto de prelación de acreedores, o sea, el orden de prioridad para cobrar. Generalmente, la hipoteca que se está ejecutando, por ser un derecho real sobre el inmueble, tiene preferencia. Ok, el principal primero. El dinero del remate se usaría primero para pagarle a ese acreedor principal. Si sobra algo, que viendo la caída de precios es poco probable, se destinaría a pagarle a Banfip. Lo más seguro es que ese embargo quede sin cubrir. O sea, para Banfip es una pérdida casi segura. Sí, nos muestra el alto riesgo que asumen los segundos acreedores. Y para el comprador, significa que adquiriría la propiedad libre de esa carga específica. Entiendo. Entonces, el comprador potencial debe hacer un estudio de títulos muy cuidadoso. Y otro detalle que me llama la atención. El remate se hará de forma virtual, a través de Google Meet. Sí, Señal de modernización, supongo. absolutamente. La pandemia aceleró la digitalización de muchos procesos judiciales y administrativos que antes eran, impensables. Aumenta la transparencia y permite la participación de postores de cualquier parte. Sí, modernización, pero me pregunto si no crea también una nueva barrera. Para participar en un remate necesitas un martillero, garantías y ahora, además, una conexión a Internet estable y ser hábil con la tecnología. Es un buen punto. ¿Podría esto estar excluyendo a postores perfectamente solventes, quizás de generaciones mayores o con menos recursos digitales? Es una observación muy pertinente. Es la doble cara de la digitalización. Mientras se abren puertas para unos, se pueden cerrar para otras personas. El desafío para el sistema es garantizar la accesibilidad, ¿no? Quizás con modelos híbridos. La eficiencia no puede ir en desmedro de la equidad. De acuerdo. Esta historia del remate nos muestra la dureza de las reglas financieras en la ciudad, pero ¿cómo se aplican las reglas del Estado en zonas más remotas? El boletín nos lleva ahora a la selva, a Iquitos. Sí, nos encontramos con varias notificaciones de la Superintendencia de Aduanas. Una de ellas es para un ciudadano extranjero, Nelson Perilla Palacios. La resolución es tajante. Se le sanciona con el comiso de su mercancía y una multa. ¿Comiso? O sea que el Estado se queda con los productos y ya está. Definitivamente, no hay vuelta atrás, y la multa es de $79,20.
A primera vista, no parece una cifra que vaya a quebrar a nadie. Puede que no, pero su composición es lo revelador. La norma dice que la multa es equivalente al doble de los tributos que se dejaron de pagar. El objetivo no es solo recaudar esos $39 omitidos, sino enviar un mensaje claro. El costo de la infracción será siempre mayor que el beneficio. Es un principio de disuasión. Eso es. Entendido. Pero hay otros dos avisos que me parecen más cercanos a la realidad de mucha gente. Se refieren a mercancías enviadas por encomienda, paquetería. A Misael Correa y Mayra Pazmiño se les incautaron sus productos por no tener la documentación legal. Pero a diferencia del primer caso, a ellos se les da una oportunidad. Exacto. Y es una diferencia crucial. Se les da un plazo de 20 días hábiles para presentar los documentos que subsanen la observación y solicitar la devolución. Ajá. Esto nos lleva a una pregunta de fondo sobre el comercio a pequeña escala. Estas personas no tenían los documentos por desconocimiento, por un intento de evasión o porque el sistema es demasiado complejo para el ciudadano de a pie. Y me inclino a pensar que la respuesta no es sencilla, no. No es lo mismo una gran empresa importadora con un equipo de agentes de aduanas que una persona que envía un paquete a un familiar. Precisamente, en zonas de frontera como Iquitos, el comercio transfronterizo a pequeña escala, el llamado contrabando hormiga, es a menudo una forma de vida, un motor económico informal. Claro. Las regulaciones aduaneras, con sus códigos, sus declaraciones, están diseñadas para grandes volúmenes. Para el pequeño comerciante, esa barrera burocrática puede ser casi insuperable. A veces la notificación se pierde, los plazos son confusos. No siempre es mala fe. A menudo es solo la burocracia superando al individuo. Entonces, en la práctica, el propio sistema, por su complejidad, podría estar fomentando la misma informalidad que busca combatir. Es una paradoja clásica. La ley se escribe en la capital, pero se tiene que aplicar en realidades muy distintas. Y a veces el ajuste, pues, no es perfecto. Pero el boletín no es solo un registro de deudas y sanciones. También es una ventana a las oportunidades. Encontramos una convocatoria del Gobierno Regional de Arequipa que es un excelente ejemplo de esto. Sí, se trata de una convocatoria a empresas privadas para financiar y ejecutar un proyecto muy concreto, la mejora y ampliación del servicio de educación secundaria en la institución educativa Miguel Grau en Punta de Bombón, Arequipa, bajo la Ley de Obras por Impuestos. Exactamente. A ver, desglosemos ese concepto. Obras por impuestos. Suena a que una empresa paga sus tributos construyendo algo. Esencialmente sí. Es un mecanismo que permite a una empresa privada, en lugar de pagar una parte de su impuesto a la renta directamente al Estado, usar ese dinero para ejecutar de forma rápida y eficiente una obra pública. O sea que La empresa adelanta el dinero, construye la obra y el Estado le devuelve la inversión con certificados que sirven para pagar sus impuestos futuros. suena como un ganar-ganar, ¿no? La comunidad recibe una escuela mucho más rápido de lo que tardaría la burocracia. El Estado cumple sin desembolsar dinero en el momento. ¿Y la empresa? ¿Qué gana la empresa? Gana varias cosas. Eficiencia, para empezar, porque suelen gestionar los proyectos con más agilidad que el sector público. Gana reputación y mejora sus relaciones con la comunidad donde opera, lo que se conoce como licencia social. Claro. Y por supuesto, es una herramienta de marketing y responsabilidad social muy potente. Pero, ¿hay alguna crítica a este modelo? Me pregunto si no podría generar conflictos de interés. Por ejemplo, ¿podría una empresa minera elegir financiar la construcción de una carretera que, casualmente, lleva a su nueva mina en lugar de un hospital que la comunidad necesita más? Esa es la crítica fundamental y un riesgo real, que los intereses privados terminen dictando la agenda de inversión pública. Para mitigar eso, la ley establece que los proyectos deben estar en la lista de prioridades del gobierno regional o local. Ah, ok. No es que la empresa proponga cualquier cosa. No. Es el gobierno el que dice necesito mejorar estas 10 escuelas y estos 5 centros de salud. ¿Quién se apunta? Aún así, la vigilancia ciudadana es clave para asegurar que las obras elegidas respondan al mayor bien común. Muy claro. Y en contraste con esta gran obra pública, vemos otra convocatoria mucho más interna. La de la empresa Interconexión Eléctrica ISA Perú a su junta de accionistas. La agenda es simple, aceptar una renuncia y nombrar un nuevo director. A primera vista parece un trámite burocrático.
Podría parecerlo, pero si damos un paso atrás y miramos el panorama completo, es una noticia de importancia estratégica nacional. ISA Perú no es cualquier empresa. No, claro. Opera la mayor parte de la red de transmisión de alta tensión del país. Es la columna vertebral por la que fluye la electricidad que llega a nuestras casas e industrias. Un cambio en su directorio no es trivial. ¿Qué tipo de implicaciones podría tener? Pensemos en el contexto. El país está en plena discusión sobre la transición energética. La dirección de esta empresa toma decisiones clave: dónde ampliar la red, cómo integrar las nuevas centrales de energía solar y eólica, qué tecnologías adoptar. Claro, el perfil del nuevo director nos puede dar una pista. Es alguien con experiencia en renovables, viene del sector de hidrocarburos, es un experto financiero, enfocado en la rentabilidad a corto plazo. Ese pequeño aviso que no nos da esa información, pero nos invita a buscarla, puede ser el primer indicio de un cambio de rumbo en la política energética del país. Fascinante. De cómo un simple cambio de nombre en un directorio puede tener un eco tan profundo. Y eso nos lleva directamente al último bloque de nuestro análisis de hoy: el ejercicio de la ley y la justicia a distintas escalas. Así es. Por un lado tenemos edictos de la primera Sala Constitucional de Lima. La élite del Poder Judicial se han admitido a trámite 2 demandas de acción popular. ¿Y qué es la acción popular? En simple. Es un mecanismo constitucional muy poderoso. Permite que cualquier ciudadano u organización cuestione la legalidad o constitucionalidad de una norma de carácter general, como un decreto, un reglamento. Es en esencia una herramienta para que la ciudadanía audite las reglas que emite el propio Estado. ¿Y en estos casos qué se está cuestionando? En un caso, se impugna una directiva de la Contraloría General sobre las sociedades de auditoría. Es decir, un grupo de auditores cuestionando las reglas que les impone su supervisor. Interesante. Y en el otro, se impugna una directiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, el OCE, sobre su sistema de notificaciones electrónicas. Son actores del sistema usando las herramientas legales más altas para fiscalizar y potencialmente corregir al regulador. Entonces, tenemos a ciudadanos y empresas en los más altos tribunales debatiendo las grandes reglas que nos gobiernan. Y luego, en las mismas páginas, conviven con decenas de avisos mucho más personales, solicitudes de rectificación de partidas de nacimiento. Decenas. Una persona solicita que se corrija el apellido de su padre de Mendoza B a Mendoza Benítez. Otra pide que se añada el acento a López, o que se corrija el nombre de una madre en la partida de su hijo porque se omitió una letra hace 40 años. Me llama la atención ese contraste tan fuerte. Por un lado, demandas que pueden cambiar las reglas para miles de empresas, y por otro, alguien que solo quiere que le pongan un acento a su apellido. Parece casi trivial en comparación. Puede parecer trivial, pero en el fondo es la misma búsqueda de justicia. Un nombre o un apellido mal escrito en un documento oficial puede ser una pesadilla burocrática. Te impide tramitar una herencia, obtener un pasaporte, inscribir a un hijo. Claro. ¿Demostrar un vínculo familiar? Exacto. La identidad de una persona reconocida correctamente por el Estado es el cimiento de todos sus derechos civiles. Sin eso, uno es un fantasma en el sistema. Visto así, tiene todo el sentido. No es solo una cuestión de ortografía, es una cuestión de existencia legal. Exactamente. Por eso, nos muestra que el Estado de Derecho opera en todos los niveles de la vida, desde definir las grandes reglas de la contratación pública hasta asegurar que el nombre de una persona esté correctamente escrito. Ambos procesos son una manifestación de lo mismo: el derecho de un ciudadano a exigir que el Estado haga las cosas bien. Es la ley en su máxima expresión y a la vez en su detalle más íntimo. Totalmente. Al final, lo que emerge de estas páginas es que el boletín oficial, lejos de ser un documento árido, es un reflejo vibrante de la sociedad. Es un diario de la vida económica, civil y legal de un país en un día cualquiera. ¿Sí? Hemos visto las cicatrices de la dificultad económica en un remate en Chiclayo. Sentimos el pulso del comercio en una notificación de aduanas en Iquitos. Vemos la construcción del futuro en una licitación para una escuela en Arequipa. Y presenciamos el funcionamiento de la justicia, tanto en los altos tribunales de Lima como en una oficina de registro civil. Y esto nos deja con una reflexión final.
Todos estos avisos, que parecen inconexos, están entrelazados. La empresa que hoy es convocada para construir una escuela en Arequipa está sujeta a esas mismas normativas de la Contraloría que hoy están siendo impugnadas en Lima. Y la persona que hoy lucha por rectificar su apellido para poder acceder a una herencia, mañana podría necesitar iniciar un proceso de sucesión intestada, como las decenas que también se anuncian hoy. La interconexión de estas historias es un recordatorio de la compleja y a menudo invisible red de derechos y obligaciones que nos une como sociedad.